En un México donde las sombras de los cárteles se extienden como una mancha indeleble sobre la tierra, donde la lealtad se paga con sangre y la traición con la vida, existió un romance. No fue un amor cualquiera, de esos que florecen en los jardines ocultos o bajo la luz de la luna, sino uno que, según cuentan los susurros de los arrabales y los ecos de los desiertos, selló el destino de dos dinastías criminales, marcando su final con la ironía más cruel. Dos almas destinadas a odiarse, encontrando la única razón de su existencia en los ojos del otro. Un amor prohibido, nacido en la cuna de la violencia y sentenciado a muerte desde su primer aliento, fue el catalizador de una guerra que pocos sobrevivieron para contar. Esta es la historia de cómo el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio, confesó que su idilio con la hija de El Mencho fue, en última instancia, el principio de su tragedia. Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón, no era un hombre cualquiera. Su apellido resonaba con el peso de la leyenda, el de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, cuya figura se cernía, incluso desde una prisión de máxima seguridad, como una sombra omnipresente sobre el cártel de Sinaloa. Ovidio creció en un mundo de lujos impensables, donde el dinero se movía como ríos de oro y la palabra de su familia era ley. Sus días transcurrían entre reuniones clandestinas, la administración de rutas de trasiego y la supervisión de laboratorios. Todo ello bajo la atenta mirada de sus hermanos y tíos, herederos de un imperio forjado a costa de innumerables vidas. Tenía el semblante de un joven adinerado, pero sus ojos guardaban la astucia de quien ha nacido para el poder, la frialdad de quien ha visto demasiado. Su vida era una constante danza entre el deber y la supervivencia, una carga pesada sobre sus jóvenes hombros. Sin embargo, detrás de la fachada de líder emergente, Ovidio albergaba anhelos que pocos se atrevían a nombrar. Una vida liberada del yugo de la violencia, quizás incluso la búsqueda de un amor que no estuviera teñido de sangre. Quería ser visto como algo más que el hijo de su padre, un simple eslabón en una cadena sin fin. En el rincón opuesto de este tablero sangriento emergía una figura igualmente poderosa, aunque envuelta en un velo de misterio. La hija de El Mencho, el líder implacable del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo nombre no se pronunciaba en vano. Ella era el reflejo de la ambición y la brutalidad de su padre, pero también poseía una belleza que deslumbraba y una inteligencia que la hacía aún más peligrosa. No era solo la hija de un capo, era una pieza clave en la estrategia de su padre, educada para moverse en las altas esferas, para comprender las complejidades del poder y la intriga. Su familia no conocía la piedad, y su ascenso fue cimentado sobre el temor y la aniquilación de sus rivales. Entre el cártel de Sinaloa y el CJNG existía una rivalidad ancestral, una guerra sin cuartel por el control de cada ruta, cada plaza, cada rincón de México. Eran enemigos acérrimos, condenados a enfrentarse hasta que solo uno quedara en pie. Sus linajes eran veneno el uno para el otro, una ecuación mortal sin solución pacífica. Fue en medio de ese conflicto incesante que el destino, con su peculiar sentido del humor, decidió entrelazar sus caminos. Un encuentro casual, quizás en un evento social al que ambos asistieron bajo identidades cuidadosamente falsificadas, o en algún punto intermedio donde las fronteras de sus imperios se difuminaban. Una mirada furtiva cruzó la sala, una chispa que encendió un fuego que ninguno de los dos había anticipado. Ella con su elegancia calculadora, con la fuerza silenciosa de su linaje. Él con esa mezcla de vulnerabilidad y autoridad que lo hacía irresistible. La atracción fue innegable, una corriente subterránea que los arrastró. En ese instante las prohibiciones de sus familias, las generaciones de odio y sangre derramada, se desvanecieron ante la química ineludible. Fue un momento fugaz, una risa compartida, un cruce de miradas que duró demasiado, que se sintió demasiado y que selló una condena. Ambos sabían que lo que sentían era una afrenta monumental a sus estirpes, un acto de insurrección que podría costarles todo. Pero el corazón a veces tiene razones que la razón ignora. Esta historia es mucho más que un simple relato de cárteles. Es la épica de un amor que desafió todas las reglas, que floreció en el asfalto árido de la guerra y que al final demostró que ni siquiera el poder más absoluto puede controlar el deseo del alma. Si quieres desentrañar cada detalle de este fascinante y trágico romance, si quieres conocer cómo un amor prohibido desató una tormenta que reconfiguraría el crimen organizado en México, y cómo la confesión final de Ovidio Guzmán se convirtió en un eco que todavía resuena hoy, entonces no puedes perderte lo que está por venir.
corre a suscribirte al canal, activa la campanita y prepárate para sumergirte en una saga que te dejará sin aliento. La historia apenas comienza, y cada capítulo es una vuelta de tuerca hacia un desenlace inevitable. Los encuentros iniciales, apenas un cruce de miradas en algún evento social lejano, se transformaron vertiginosamente en citas clandestinas, tejidas con el riesgo y el dulce veneno de lo prohibido. Ovidio, con la audacia que le otorgaba su linaje, y ella, la hija de El Mencho, con una determinación férrea bajo una apariencia delicada, encontraron refugio en la noche, en caminos poco transitados, en los rincones más insospechados de un México convulso. Cada mirada robada, cada palabra susurrada, era un desafío a la inevitable ley de hierro que regía sus mundos. La intensidad de su romance crecía con cada minuto compartido, alimentada por la adrenalina del secreto y la certeza de que su amor era una traición imperdonable para sus familias. Se amaban con la furia de quienes saben que cada instante puede ser el último, conscientes de que el destino ya había dictado una sentencia de muerte sobre su relación. Mantener el idilio en secreto se tornaba una tarea cada vez más hercúlea. Los ojos de sus respectivos imperios estaban por doquier, entrenados para detectar la más mínima fisura en el muro de lealtad. La hija de El Mencho, cuyo nombre permanecía en las sombras de la discreción por la seguridad de la narrativa, se desdibujaba de sus compromisos sociales habituales, inventando excusas cada vez menos convincentes para evadir la vigilancia parental. Ovidio, por su parte, utilizaba su posición para justificar ausencias, alegando asuntos urgentes del cártel, mientras su corazón latía al ritmo de un amor que podía costarle la vida. Su mundo, construido sobre la sangre y el poder, ofrecía infinitas posibilidades para el ocultamiento, pero también 1000 trampas para el descubrimiento. Mientras tanto, en el implacable tablero del crimen organizado, la figura de El Mencho emergía como una sombra omnipresente, proyectando su dominio con una brutalidad sin precedentes. El cártel Jalisco Nueva Generación consolidaba su poder, extendiendo sus tentáculos por el territorio mexicano, y El Mencho, en su afán por asegurar el futuro de su estirpe, ejercía una presión férrea sobre su hija. La veía como una pieza clave en sus alianzas, destinada a casarse con alguien de su círculo más íntimo, un hombre que fortaleciera el imperio y consolidara la descendencia. La idea de que su hija pudiera siquiera mirar a un Guzmán de Sinaloa era una afrenta impensable, una traición de la más alta magnitud, y El Mencho no toleraría semejante deshonra. Simultáneamente, el cártel de Sinaloa, con El Chapo tras las rejas, lidiaba con la fragmentación y la necesidad imperiosa de reafirmar su hegemonía. Los hijos de El Chapo, entre ellos Ovidio, sentían la pesada carga de mantener el legado, de no mostrar debilidad, de consolidar las bases para una nueva era de poder en ausencia de su patriarca. En este contexto de pugna y consolidación, cualquier distracción, cualquier devoción personal que no fuera la lealtad al cártel, era vista como una vulnerabilidad peligrosa. La guerra entre cárteles no era solo una lucha por el territorio y las rutas, sino también una batalla de símbolos y prestigio, donde el honor familiar era un activo tan valioso como cualquier cargamento. La guerra entre el CEG-ONG y el cártel de Sinaloa no era solo un conflicto territorial, era una vendetta personal, una lucha visceral que se había enquistado en las raíces de ambas familias. Cada enfrentamiento, cada emboscada, cada titular sangriento, intensificaba la prohibición tácita y explícita de cualquier vínculo entre ellos. La sola idea de un contacto, por no hablar de un romance, era una herejía que podía ser castigada con la muerte. Los rumores de posibles traiciones eran constantes, los espías se movían entre las sombras buscando cualquier indicio de deslealtad. Un amor prohibido entre los herederos de las dinastías rivales no solo era impensable, sino que era una bomba de tiempo con el potencial de detonar una guerra aún más sangrienta. Las primeras sospechas no tardaron en manifestarse. El comportamiento de Ovidio, siempre impetuoso pero ahora con una nueva capa de distracción, no pasó desapercibido para sus lugartenientes más cercanos, hombres leales que habían crecido bajo la sombra del Chapo. Sus miradas perdidas, su inusual melancolía entre los negocios del cártel y sus cada vez más frecuentes y misteriosas reuniones comenzaron a levantar cejas. En el bando contrario, la hija de El Mencho, habitualmente reservada y obediente a los designios de su padre, mostraba una inusitada rebeldía, un brillo en los ojos que no era de sumisión, sino de una alegría secreta, y una obstinación por la privacidad que era ajena a la férrea disciplina familiar. Su madre, más intuitiva y atenta, notó los cambios en el patrón de sueño de su hija, las llamadas que terminaban abruptamente,
y la creciente necesidad de momentos a solas, un lujo que no se permitía en su posición. Estas pequeñas desviaciones no eran ignoradas. En su mundo cada detalle era un hilo en un tapiz de conspiraciones. Las familias, acostumbradas a leer entre líneas y a detectar el más mínimo signo de disidencia, comenzaron a tejer sus propias conclusiones. La posibilidad de un romance, increíble como pudiera parecer, empezó a filtrarse como un veneno lento en la mente de sus allegados. No era una acusación directa aún, pero sí un presentimiento, una semilla de duda plantada en un terreno fértil para la desconfianza. Acorralados por el creciente cerco, Ovidio y la hija de El Mencho redoblaron sus esfuerzos por encontrar una forma de continuar su relación. Se volvieron más audaces, más creativos. Él buscaba rutas alternativas, sobornaba a guardias menores, inventaba coartadas cada vez más elaboradas. Ella, por su parte, se apoyaba en una prima de confianza, una confidente que, a riesgo de su propia vida, facilitaba encuentros y entregaba mensajes codificados. Intentaron encontrar aliados entre los que pudieran sentir algo de compasión por su situación, o al menos por la tragedia de un amor tan puro en un mundo tan sucio. Buscaron en sus círculos más íntimos, tratando de identificar a alguien con suficiente empatía o, al menos, con una lealtad ambigua que pudiera servir como escudo o como puente. Pero el miedo era un muro infranqueable en ese entorno. Cada intento de resolución interna solo confirmaba la peligrosa precariedad de su situación, empujándolos más y más hacia el abismo de un descubrimiento inevitable. Sabían que el tiempo se les agotaba y que cada sonrisa robada, cada caricia furtiva, los acercaba un paso más al punto de no retorno. Las sombras que hasta entonces habían danzado en la periferia de la vigilancia familiar finalmente cayeron sobre ellos con un peso abrumador. La tensión que Ovidio y la hija de El Mencho consideraban manejable escaló a un punto de no retorno. Las sospechas no solo se confirmaron, sino que la existencia de su romance prohibido se propagó como un incendio incontrolable dentro de las estructuras de poder de ambos cárteles. La noticia llegó primero a los oídos de El Mencho, quien en un primer momento se negó a creerlo. ¿Su propia hija, la sangre de su sangre, involucrada con el vástago de su archienemigo? La incredulidad se transformó rápidamente en una furia helada, una ira que prometía arrasar con todo a su paso. Sentía una traición profunda, una afrenta personal que mancillaba su honor y la reputación de su imperio. Para él aquello no era solo un desliz romántico, sino una debilidad fatal, una grieta en su fortaleza que sus rivales sin duda explotarían. Al otro lado del espectro, los líderes del cártel de Sinaloa, los tíos de Ovidio y el resto de la cúpula, recibieron la misma información con una mezcla de horror y desilusión. Mientras el Chapo purgaba su condena, la expectativa sobre Ovidio era inmensa. Él debía ser la imagen de la lealtad, la encarnación del legado Guzmán, y ahora este rumor de un amorío con la hija del enemigo lo convertía en un riesgo, un eslabón débil en la cadena de mando. La palabra traición resonaba silenciosamente en los pasillos de sus fortalezas, pesando sobre Ovidio como una sentencia antipapa o anticipada. Su juventud, que hasta entonces había sido una excusa para sus imprudencias ocasionales, ahora era vista como una irresponsabilidad imperdonable. El sentido de indignación fue palpable, una mancha que debía ser borrada. Ambos jóvenes se encontraron acorralados, enfrentando ultimátums severos que destrozaban cualquier fantasía de un futuro juntos. El Mencho confrontó a su hija con una crueldad calculada. «Terminas esto ahora mismo o juro por lo más sagrado que te haré arrepentirte de haber nacido», le espetó, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y amenaza. Las consecuencias, le dejó claro, no solo serían para ella, sino para cualquiera que osara apoyarla. Su seguridad, la de sus hermanos, la estabilidad de su propia madre, todo pendía de un hilo. El mensaje era inequívoco. Su amor era una bomba a punto de estallar, y ella era la única que podía desactivarla, incluso si eso significaba arrancarse el corazón. La vida que conocía, sus libertades, su futuro, todo estaba en juego. Ovidio, por su parte, se vio cara a cara con sus tíos, quienes le recordaron su linaje y las responsabilidades que conllevaba el apellido Guzmán. Le exigieron que cortara de raíz esa locura. Le recordaron la sangre derramada entre las dos facciones, y cómo su relación era una burla a los caídos. «Demuestra tu lealtad, Ovidio», le reprendieron, «o enfrentarás las consecuencias de tus actos como cualquier otro traidor». La amenaza implícita no era solo para su vida, sino para su honor, su posición y la seguridad de sus propios hermanos, quienes también cargarían con el estigma de su supuesta debilidad.
Su mundo, construido sobre cimientos de poder y temor, se resquebrajaba bajo el peso de su elección. Para sellar su supuesta lealtad y alejarlos definitivamente el uno del otro, se les exigieron pruebas irrefutables. A la hija de El Mencho se le prohibió cualquier salida sin vigilancia estricta. Sus comunicaciones fueron interceptadas y se le propuso un matrimonio arreglado con un teniente de confianza de su padre, una unión que consolidaría alianzas y la ataría irrevocablemente al cártel. Para Ovidio las demandas fueron aún más brutales. Se le ordenó participar activamente en operativos dirigidos a desmantelar redes del CJNG, demostrando su repudio al enemigo a través de la violencia. Un juramento de sangre que lo alejaría para siempre de cualquier vínculo sentimental con la hija de El Mencho. Se esperaba que cada acto de agresión fuera un clavo en el ataúd de su romance. La presión se volvió insoportable. Acorralados, Ovidio y la joven se comunicaban a través de mensajes codificados, encuentros fugaces y la ayuda de algunos pocos leales que aún creían en su amor. La desesperación crecía con cada día. Fue en uno de esos encuentros clandestinos, en un anochecer teñido de miedo y esperanza, donde la idea de la huida se gestó. ¿Y si nos vamos?, susurró ella, sus ojos implorando una solución a un futuro que parecía negárseles. La pregunta resonó en el silencio, cargada de un peso monumental. Sabían que sería una sentencia de muerte si fallaban, una vida de persecución si tenían éxito. Sus cómplices eran un puñado de hombres leales a Ovidio, algunos viejos amigos que le debían favores, y un par de sirvientes de la casa del Mencho que, con el tiempo, habían desarrollado un aprecio genuino por la joven y su espíritu indomable. La noche elegida fue una de fuertes lluvias, buscando que el clima inclemente sirviera como un velo natural para sus movimientos. El primer tramo del viaje fue una mezcla de adrenalina y terror. Cada sombra, cada ruido en la carretera, cada faro que se acercaba en la oscuridad, era una amenaza potencial. Ovidio manejaba con una tensión palpable en los hombros, mientras ella, a su lado, intentaba mantener la calma, aferrada a la esperanza de un futuro improbable. Se detuvieron en casas de seguridad improvisadas, cambiando de coche varias veces, siempre moviéndose bajo el manto de la noche. La idea era cruzar la frontera sur y perderse en Centroamérica, un lugar donde, creían ingenuamente, las sombras de sus apellidos no los alcanzarían. Durante un breve momento, en un pequeño pueblo cafetalero, lograron saborear una efímera libertad. Caminaron de la mano en un mercado local, rieron tímidamente, comieron antojitos callejeros como personas comunes y corrientes. Fue un atisbo de la vida que anhelaban, un espejismo precioso en medio de una huida desesperada. Sin embargo, en el mundo del crimen organizado los secretos son lujos inalcanzables. La ausencia de la hija de El Mencho no tardó en ser notada, y el hecho de que coincidiera con la desaparición de Ovidio Guzmán encendió todas las alarmas. La furia de El Mencho fue legendaria, consideró la fuga como una traición personal, una afrenta directa a su honor y poder. En el cártel de Sinaloa, la noticia de que Ovidio había huido con la hija del enemigo fue recibida con una mezcla de consternación y rabia. La debilidad del hijo de El Chapo había quedado expuesta, y con ella la vulnerabilidad de la organización. Ambos cárteles movilizaron a sus hombres en una persecución implacable. Las redes de informantes se activaron, las carreteras fueron monitoreadas, y cada persona que de alguna manera se había relacionado con Ovidio o la joven fue interrogada con brutalidad. La traición, cuando llegó, vino de un lugar inesperado. No de un enemigo declarado, sino de un subordinado de Ovidio que, bajo tortura extrema, reveló la ruta planeada y los contactos que los habían ayudado. Este hombre, un lugarteniente de confianza que había jurado lealtad inquebrantable, no pudo soportar el tormento y, con lágrimas y gritos, entregó la información que sellaría el destino de los amantes. Al mismo tiempo, en un acto de sacrificio desgarrador, uno de los sirvientes, un anciano mayordomo que había visto crecer a la hija de El Mencho, intentó desviar la atención de los sicarios de El Mencho hacia una ruta falsa, dándoles así unas pocas horas más de ventaja. Su acto heroico, desafortunadamente, solo le costó la vida, y la verdad de la ubicación de los fugitivos ya estaba en manos del enemigo. La persecución se intensificó. Los sicarios de ambos cárteles, trabajando con una extraña y tácita coordinación, cerraron el cerco. Ovidio y la hija de El Mencho fueron acorralados en una pequeña cabaña abandonada en la sierra de Oaxaca, un lugar que había sido pensado como un refugio temporal antes de la frontera. Fue un asalto brutal.
Camionetas blindadas rodearon la propiedad. Hombres armados hasta los dientes irrumpieron, disparando ráfagas indiscriminadas. Los pocos leales que quedaban con ellos, superados en número y armamento, cayeron rápidamente. En medio del caos, Ovidio intentó protegerla, interponiéndose entre ella y la ráfaga de balas, pero fue inútil. La captura fue violenta y desordenada. Los sicarios de El Mencho fueron los primeros en llegar a la cabaña y se llevaron a la joven con una brutalidad que no admitía cuestionamientos. Fue arrastrada, golpeada, con la mirada perdida y el corazón destrozado al ver a Ovidio caer bajo los golpes de los hombres de su padre, que llegaron segundos después. Ovidio, herido y aturdido, fue inmovilizado por los hombres del cártel de Sinaloa, no para protegerlo, sino para asegurarse de que no escapara de su propia justicia. Fueron separados brutalmente, arrancados el uno del otro en medio de gritos y disparos, sus manos sin poder aferrarse por más tiempo, sus miradas desesperadas prometiendo que nunca se olvidarían. La imagen de ella siendo arrastrada, su vestido blanco manchado de tierra y sangre, y la de él, arrodillado con la cabeza baja, sangrando, se grabaron en sus memorias como el último adiós. La noticia de la captura y la confirmación del romance prohibido se extendió como un reguero de pólvora por todo el submundo criminal de México. Fue un golpe devastador para la imagen de ambos cárteles. Para El Mencho, la fuga de su hija con el hijo de su archienemigo era una vergüenza pública, una muestra de debilidad que no podía permitirse. Para el cártel de Sinaloa, Ovidio había demostrado ser un traidor, un hombre débil, incapaz de poner los intereses de la familia por encima de sus sentimientos personales. La desconfianza floreció, y las facciones internas en ambos bandos comenzaron a cuestionar el liderazgo y la disciplina. Los socios, los subordinados, todos murmuraban en las sombras. El idilio prohibido no solo había desatado una cacería humana, sino que había inyectado un veneno corrosivo en la ya frágil estructura de poder de dos de las organizaciones criminales más poderosas y brutales de México. La reputación, el honor, la lealtad, todo había sido puesto en entredicho por el amor de un hombre y una mujer. Este incidente sirvió como catalizador, acelerando los conflictos y las purgas internas en ambos cárteles, presagiando una era de violencia aún más intensa y desprovista de cualquier código de honor que pudiera haber existido. La captura de Ovidio y la hija de El Mencho no fue el final de su historia, sino el preámbulo de una tragedia aún mayor que estaba a punto de desatarse. El intento de fuga, concebido con la desesperación de dos almas que anhelaban libertad, terminó en un desastre previsible, aunque no menos doloroso. Ovidio fue capturado primero, emboscado en una carretera secundaria por hombres de su propio cártel, quienes lo interceptaron con una brutalidad calculada, un mensaje inequívoco de las consecuencias de la desobediencia. Su vehículo fue acribillado, y él, arrastrado fuera de los restos humeantes, recibió una paliza que no era para matarlo, sino para recordarle su lugar. El rostro de su amada fue lo último que cruzó su mente consciente antes de que el golpe lo sumiera en la oscuridad. Ella, por su parte, logró evadir la primera línea de captura, pero su escape fue efímero. Interceptada por una célula del CJNG leal a su padre, fue llevada de vuelta a la fortaleza de El Mencho con mano dura. La desilusión y la furia de su progenitor, palpables en cada uno de los hombres que la custodiaban. La separación fue brutal, física y emocionalmente, confirmando los peores temores de ambos. El romance prohibido, que había sido forjado en las sombras del peligro, ahora se convertía en una historia de ignominia y traición, un arma en la guerra soterrada entre los cárteles. Ovidio fue llevado a un paraje remoto, una casa de seguridad conocida por su discreción y su implacabilidad. El interrogatorio comenzó casi de inmediato, no en busca de información operativa sobre el CJNG, sino para desentrañar la profundidad de su traición. Fue sometido a un brutal cuestionamiento por sus propios tíos y lugartenientes, hombres que lo habían visto crecer y que ahora lo miraban con desprecio y una furia apenas contenida. Lo acusaron de debilidad, de poner en riesgo la seguridad de la familia Guzmán, de manchar el honor del cártel de Sinaloa por una simple enamorado. Las preguntas no buscaban hechos, sino una confesión de culpa moral, una retractación de su amor. Cada puñetazo, cada patada, cada hora sin dormir, era un intento de romper su espíritu, de obligarlo a repudiar lo único puro que había encontrado en su vida. No le preguntaron por rutas de contrabando ni por nombres de rivales. Le preguntaron por qué lo había hecho, por qué había puesto el amor por encima de la lealtad de sangre. Fue una tortura psicológica tanto como física, un intento de reconfigurar su lealtad, borrar su afecto.
Querían saber cada detalle de la relación, cada encuentro, cada palabra, buscando cualquier señal de que su amor podría haber sido una fachada para una traición más profunda, un plan para debilitar al cártel de Sinaloa desde dentro. La paranoia era el aire que respiraban, y Ovidio se asfixiaba en ella. Mientras tanto, en la fortaleza de El Mencho, su hija vivía su propio infierno. No fue sometida a la brutalidad física de Ovidio, pero el aislamiento fue una prisión aún más cruel. Fue confinada en una habitación de lujo, pero con ventanas selladas y guardias armados en cada esquina. Su padre, consumido por la vergüenza y la ira, la visitaba ocasionalmente, no para consolarla sino para proferir regaños y recordarle el estigma que había traído a su nombre. Las palabras de El Mencho eran más cortantes que cualquier golpe, cada una diseñada para herir su dignidad y aplastar su espíritu. La acusó de deshonrar a su familia, de poner en peligro el imperio que él había construido con sangre y fuego, de ser una traidora. Le recordaba constantemente el destino de aquellos que desafiaban la autoridad de su organización, implícitamente amenazándola con un futuro incierto. Fue despojada de su teléfono, de sus libros, de cualquier contacto con el exterior. Su única compañía eran los guardias silenciosos y su propia desesperación, rumiando el fracaso de su fuga y el destino de Ovidio, del que no tenía noticias. Se sentía aniquilada, su identidad disuelta en la oscuridad de su encierro, enfrentando la condena y el desprecio de su propia sangre. El romance prohibido entre Ovidio y la hija de El Mencho no quedó en el ámbito personal. Se filtró como un veneno a través de las redes del submundo criminal. La historia se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las alianzas, una prueba de que incluso los lazos de sangre podían romperse por debilidad, por afectos desmedidos. Exacerbó la tensión ya explosiva entre el cártel de Sinaloa y el CJNG, dándole a la guerra de cárteles un matiz personal, una afrenta directa que exigía una retribución doble. La rivalidad, antes estratégica y económica, ahora era también una cuestión de honor y vergüenza. Los líderes de ambos bandos lo usaron como propaganda interna para reforzar la lealtad, señalando el romanticismo de Ovidio como un ejemplo de lo que no debía ser, y la rebeldía de la hija de El Mencho como una advertencia a la desobediencia. Lo que había comenzado como una historia de amor se convirtió en un catalizador para una violencia aún mayor. Con el tiempo, la historia de Ovidio y la hija de El Mencho trascendió los círculos más íntimos del crimen organizado, convirtiéndose en una leyenda urbana, un mito susurrado en las calles de México. Se contaban versiones distorsionadas, exageradas, llenas de heroísmo y tragedia. Algunos decían que Ovidio había sido ejecutado por su propia gente, otros que había logrado escapar y vivía en el exilio. De la hija de El Mencho se decía que había sido obligada a casarse, que había muerto de tristeza, o que se había convertido en una figura vengativa, jurando destruir a quienes la habían separado de su amor. Estos rumores alimentaban la psique colectiva, un recordatorio constante del poder despiadado de los cárteles y de la futilidad de desafiar sus estructuras. Su amor, ahogado en la sangre y la lealtad forzosa, se convirtió en una balada de advertencia, un eco trágico de la violencia intrínseca a ese mundo. La decisión final sobre el destino de su hija recaía exclusivamente en El Mencho, su honor, la estabilidad de su cártel, y la lección que debía impartir a sus otros hijos y a sus lugartenientes dependían de la contundencia de su sentencia. Tras días de reflexión silenciosa, de sopesar el peso de la vergüenza y la necesidad de poder, El Mencho tomó una determinación fría y calculada. Su hija no sería ejecutada, no públicamente al menos, pero su vida sería un castigo perpetuo. Sería despojada de su nombre, de su libertad, de cualquier posibilidad de amor o autonomía. Su destino, y por ende el impacto en la guerra de cárteles y en el propio Ovidio, sería una declaración de poder inquebrantable, una muestra de que en su mundo ni siquiera el amor podía escapar al yugo de la obediencia y la violencia. El destino de la hija de El Mencho se selló con una frialdad calculada, una decisión que resonaría en los pasillos de poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Su padre, consumido por la traición percibida y la necesidad de reafirmar su autoridad, optó por un camino que, aunque no la llevaría a la muerte física inmediata, la condenaría a una existencia de aislamiento y deshonra pública. Fue desposada no con el teniente de confianza que se había propuesto inicialmente, sino con un capo de bajo perfil pero leal, un hombre que no representaba una amenaza para el poder de El Mencho, pero que serviría como su carcelero oficial. Este matrimonio forzado no era una celebración,
sino una sentencia silenciosa, una exhibición de poder y una advertencia a cualquiera que contemplara desafiar las normas del cártel. Se la despojó de su nombre, de su estatus y, lo que era más desgarrador, de su voluntad. Su vida se redujo a la sombra de su apellido. Una mujer que una vez soñó con el amor y la libertad, ahora prisionera de su propia sangre. Fue exiliada en esencia a una de las propiedades más remotas del cártel, bajo vigilancia constante, sus comunicaciones estrictamente monitoreadas y cualquier contacto con el mundo exterior severamente restringido. Para el mundo exterior había desaparecido, subsumida por la maquinaria brutal de su familia, su historia un cuento de advertencia que corría en susurros por los territorios controlados por el cártel. La vergüenza y el ultraje que ambos cárteles sintieron por el romance prohibido se transformaron en una sed de venganza desmedida. La afrenta no solo había expuesto la vulnerabilidad de sus estructuras, sino que había sido un golpe directo a su honor, un desafío a la hegemonía y la pureza de sus linajes. La respuesta fue swift y brutal. Del lado del CJNG, la furia de El Mencho se tradujo en una serie de operativos sangrientos destinados a limpiar cualquier vestigio de la influencia del cártel de Sinaloa en sus territorios. Se intensificaron las emboscadas, los secuestros de miembros menores y medianos del cártel rival, y se desató una ola de violencia que bañó de sangre las carreteras y los pueblos fronterizos. Cada enfrentamiento, cada cuerpo encontrado era un mensaje, una declaración de guerra que reverberaba en los rincones más oscuros del inframundo. Para el cártel de Sinaloa la situación no era menos tensa. Aunque la ira inicial se dirigió a Ovidio, la necesidad de defender su reputación y vengar la intromisión del CJNG en sus asuntos privados se volvió apremiante. Se ordenaron represalias, ataques coordinados y una escalada en la guerra territorial que ya venía gestándose. La sangre de los amantes prohibidos parecía haber fertilizado el campo de batalla, dando paso a una cosecha de muerte y destrucción que superaba cualquier conflicto previo. En medio de esta espiral de violencia, acorralado por las consecuencias de sus decisiones y la implacable presión de su propio cártel, llegó la noche en que Ovidio confesó. No fue una confesión pública ante las cámaras o un gran jurado, sino una admisión susurrada cargada de desesperación y un dolor profundo, a un confidente de su círculo más íntimo, un compadre de años que había sido testigo de su ascenso y ahora de su caída. Con la voz quebrada y la mirada perdida, Ovidio reconoció lo que su corazón atormentado ya sabía, que el romance con la hija de El Mencho había sido su perdición, el detonante de una cadena de eventos que desestabilizaría tanto su vida personal como el precario equilibrio de poder entre los cárteles. «Fue ella, compadre», murmuró, las palabras apenas audibles. «Su amor fue mi veneno, la única cosa buena que tuve y la que me llevó a este infierno». La confesión no era un signo de debilidad para Ovidio, sino un acto de cruda honestidad consigo mismo, un reconocimiento de que, a pesar de todo el poder que empuñaba, había sido incapaz de controlar la fuerza más elemental de todas: el corazón. El legado de esta confesión fue un punto de inflexión brutal para Ovidio. Aunque se mantuvo en secreto para las masas, aquellos que la escucharon o se enteraron por medios indirectos vieron en ella una fractura irreparable en la armadura del ratón. Afectó profundamente su imagen y su posición dentro del cártel de Sinaloa. Algunos lo vieron como una señal de debilidad, una mancha en su reputación de líder implacable y calculador. Otros, los más viejos y tradicionalistas, lo percibieron como una traición a las reglas no escritas del juego, una imperdonable falta de criterio que había puesto en riesgo no solo su persona, sino la estabilidad de toda la organización. Se le negó el acceso a ciertas operaciones sensibles, su palabra ya no tenía el mismo peso en las reuniones y, lo que era peor, la desconfianza comenzó a corroer los cimientos de su liderazgo. La confesión, aunque liberadora en un sentido personal, lo condenó a una nueva forma de prisión, el ostracismo dentro de su propia familia criminal. Se convirtió en un paria, un recordatorio viviente de los peligros de mezclar los asuntos del corazón con los negocios de la guerra. A pesar de su situación desesperada y la opresión constante, brotó en Ovidio un último acto de desafío, teñido de un arrepentimiento profundo y un amor inquebrantable. Se trataba de un mensaje, una pequeña e insignificante muestra de devoción que, de ser descubierta, le costaría la vida. Con la ayuda de un viejo y leal contacto que aún conservaba en las filas del CJNG, Ovidio logró enviar una diminuta pulsera hecha a mano
la misma que le había regalado a la hija de El Mencho en sus primeros encuentros clandestinos a través de una red de mensajeros de alto riesgo. La pulsera no contenía palabras ni pistas, solo el objeto físico, impregnado de su historia compartida. Era una señal de que, a pesar de la distancia, la separación y el brutal destino que les había sido impuesto, su amor persistía, un fuego latente bajo las cenizas de la guerra. Este gesto generó conmoción entre los pocos que se enteraron de su existencia, un recordatorio de que incluso en el corazón de la bestia, la humanidad y el amor podían encontrar una forma de manifestarse. Fue un acto de pura rebeldía, una declaración de que, sin importar las consecuencias, Ovidio se negaba a renunciar completamente al único sentimiento puro que había conocido en su vida. Un acto que, aunque pequeño, resonaría en la memoria de aquellos pocos que aún creían en la esencia del amor verdadero, incluso en el mundo más oscuro. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJNG, avivada por el ultraje percibido del romance prohibido de Ovidio, alcanzó entonces un clímax brutal y desatado. Cada confrontación anterior palidecía en comparación con la ferocidad de esta nueva fase. Los enfrentamientos no eran ya solo escaramuzas por el control de una plaza o una ruta, se habían convertido en purgas sistemáticas, operaciones de aniquilación mutua donde la piedad era una palabra olvidada. Los sicarios de ambos bandos, drogados hasta los tuétanos con adrenalina y metanfetamina, se lanzaban unos contra otros en emboscadas planificadas con una crueldad metódica. Los cuerpos desmembrados aparecían en las plazas públicas, con mensajes explícitos firmados por el bando contrario. Las caravanas de vehículos blindados chocaban en carreteras polvorientas, estallando en bolas de fuego que iluminaban la noche como macabros fuegos artificiales. El terror se extendió por todo el territorio mexicano como un cáncer incurable. Ciudades enteras se paralizaron por el miedo. Las noticias hablaban de masacres en Michoacán, de ejecuciones en Jalisco, de desapariciones en Sonora, todo ello atribuido a la vorágine de venganza desatada por el impío romance. Ovidio, ahora un prisionero de facto dentro de su propia organización, era constantemente informado de la carnicería. Cada informe de bajas, cada video de tortura que llegaba a sus ojos, era una puñalada directa a su conciencia. Sabía que gran parte de esa sangre, de ese sufrimiento, era la consecuencia directa de sus decisiones, de su incapacidad para controlar un corazón que su padre y su entorno le habían enseñado a endurecer. En medio de este infierno, una última y devastadora conexión llegó a Ovidio, una chispa final de esperanza que rápidamente se convirtió en ceniza. Un sobre anónimo llegó a sus manos, entregado por uno de los pocos hombres de confianza que aún le guardaban un mínimo de lealtad. Dentro no había una carta, no había palabras, solo una fotografía. Era una imagen borrosa y mal tomada, pero inconfundible. Mostraba a la hija de El Mencho, delgada y demacrada, con la mirada perdida, pero con una pequeña pulsera de hilo en su muñeca, la misma que él le había enviado como un acto desesperado de amor. La fotografía venía acompañada de una única frase manuscrita en el reverso, con caligrafía incierta. Se la llevaron, ahora es una más de las novias de la muerte del desierto. El mensaje era críptico, pero Ovidio no necesitó más explicaciones. Las novias de la muerte del desierto era un eufemismo cruelmente conocido en el inframundo. Mujeres capturadas y utilizadas como esclavas sexuales por los cárteles, destinadas a un final horrible en algún paraje desolado. La sola idea de que su amada, la flor más hermosa y delicada que había conocido, estuviera sufriendo ese destino, devoró lo que quedaba de su alma. La pulsera, su gesto de amor, de desafío, había sido el instrumento de su perdición. Confirmaba que su mensaje había llegado, sí, pero también que su ubicación había sido descubierta por su propio cártel, y que El Mencho, con una venganza fría y calculadora, había tomado su represalia más cruel. La batalla interna de Ovidio alcanzó su punto más álgido. La culpa lo asfixiaba, lo arrastraba a un abismo de desesperación del que no veía salida. Amaba a esa mujer con una intensidad casi infantil, pura y desesperada, pero ese amor había sido su mayor debilidad, la grieta por donde el caos se había filtrado en su vida, y en la de tantos otros. Repasaba una y otra vez cada uno de sus encuentros, cada palabra, cada caricia. Se preguntaba si habría podido hacer algo diferente, si la había condenado al elegirla, al amarla tan abierta y peligrosamente en un mundo que no permitía tales libertades. La caída de su imperio, en comparación con el sufrimiento de ella, se sentía insignificante. El poder, el control, el respeto que una vez había anhelado y cultivado, ahora eran cenizas en su boca.
Lo único que le importaba, la única razón por la que latía su pulso, era ella. Y ahora sabía que la había perdido, de la manera más cruel y despiadada imaginable. En medio de ese tormento, una revelación tardía y amarga golpeó a Ovidio con la fuerza de un rayo. No había sido solo su amor, su imprudencia, lo que los había condenado. La pulsera, la única señal física de su existencia en la fatídica fotografía, le hizo recordar un detalle insignificante de sus primeros encuentros. Su contacto, el viejo sicario leal que había facilitado el envío de la pulsera, había sido un confidente de su padre en el pasado, un hombre con una lealtad calculada que nunca había sido completamente inquebrantable. Ovidio recordó conversaciones veladas, miradas furtivas, pequeños detalles que antes había ignorado. De repente todo encajó. Su supuesto aliado no había sido un puente, sino un topo, un instrumento de manipulación. Desde el principio alguien había estado orquestando su romance, permitiendo su florecimiento para luego usarlo como detonante de una guerra aún mayor, limpiando el camino para que otros ascendieran en el escalafón del cártel de Sinaloa, o quizás para consolidar la posición de El Mencho al purgar a su propia hija de una debilidad. La revelación no mitigó su dolor, sino que lo intensificó, sumando una capa de ira helada a su desesperación. Habían sido peones en un juego mucho más grande, manipulados por hilos invisibles, su amor un mero pretexto para una carnicería preexistente. Con esta amarga verdad grabada en su alma, Ovidio se dio cuenta de que su destino estaba sellado. No había escape, no había redención posible. La guerra había consumido todo a su paso, y él, el hijo del Chapo, el ratón, había sido la rata de laboratorio en un experimento macabro. Aceptó las consecuencias de sus acciones y decisiones, no con resignación, sino con un cansancio profundo, casi liberador. Ya no lucharía contra lo inevitable. Ya no intentaría escapar. La libertad que había buscado en el amor prohibido se había convertido en la jaula más cruel de todas. Su camino estaba trazado, y solo quedaba esperar el final. Era el precio de amar, el precio de nacer en ese mundo, el precio de ser hijo de quien era. La guerra de cárteles, ya de por sí brutal, encontró en el amor prohibido de Ovidio y la hija de El Mencho un nuevo y sangriento capítulo, un pretexto más para la aniquilación mutua. Lo que comenzó como un conflicto territorial y de poder, escaló a una venganza personal, una cacería de brujas alimentada por el honor ultrajado y la traición percibida. Ovidio Guzmán, el ratón, se vio acorralado no tanto por las fuerzas del orden, sino por las consecuencias de sus propias elecciones. Su destino, aunque aún incierto en los detalles, se presentaba con tintes de tragedia griega. La prisión, la muerte violenta o la pérdida absoluta de todo lo que una vez consideró suyo, se cernían sobre él como una sombra inevitable. Cada día era un recordatorio de cómo un instante de pasión había desmantelado su vida, transformando al heredero de un imperio en un fugitivo de su propio corazón. El joven que soñó con un amor puro se encontró prisionero de su propia historia, forzado a pagar un precio que se extendía mucho más allá de su propia existencia. El romance entre Ovidio y la hija de El Mencho se grabó a fuego en la memoria colectiva del submundo criminal, transformándose en una leyenda, una historia de advertencia contada en susurros por aquellos que se atrevían a mencionar lo inconfesable. Se convirtió en el mito de Ícaro y el Sol, pero adaptado a la brutal realidad mexicana. Dos jóvenes que se atrevieron a amar por encima de las fronteras impuestas por la sangre y el plomo, solo para terminar quemados por la furia de sus propias familias. Era un eco trágico, una prueba irrefutable de que, en ese mundo de códigos implacables, no había espacio para la inocencia del corazón. Su historia se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones de capos y sicarios, un recordatorio sombrío de que la línea entre el poder y la perdición era delgada, y que el amor, lejos de ser una salvación, podía ser la más letal de las sentencias. Las baladas callejeras comenzaron a tejer versiones distorsionadas de su romance, añadiendo tintes de heroísmo y fatalidad, pero el mensaje subyacente siempre era el mismo. El amor en el narcotráfico era una condena. Este relato de amor y tragedia, gestado en el corazón mismo de la violencia organizada, es una profunda reflexión sobre los peligros de amar en un entorno hostil. Ovidio, el príncipe del cártel de Sinaloa, y la hija de El Mencho, la princesa del CJNG, representaron sin saberlo una humanidad desgarradora que se atrevía a florecer en la tierra más yerma. Sus decisiones, impulsadas por una mezcla de rebeldía juvenil y una pasión avasalladora,
Nos muestran cómo las más puras emociones pueden desatar las mayores tragedias, cuando se enfrentan a estructuras de poder implacables. Su contexto, marcado por la sangre y la lealtad ciega, no les permitió escapar de un destino sellado desde antes de su nacimiento. A pesar de los nombres y los títulos que los rodeaban, eran en esencia dos almas buscando conexión, buscando un refugio en un mundo que solo ofrecía frentes de batalla. La humanidad de estos personajes, atrapados en la maquinaria de sus familias, resalta la universalidad del amor y la pérdida, incluso en los rincones más oscuros de la sociedad. En este ciclo interminable de violencia que parece no tener fin, donde el poder se hereda y la lealtad se impone con balas, la historia de Ovidio y la hija de El Mencho sirve como un conmovedor recordatorio de que las emociones humanas, lejos de ser una debilidad, son una fuerza capaz de mover montañas o de derribarlas. El amor, la esperanza, el miedo y el arrepentimiento son los verdaderos motores de estas complejas narrativas, y es a través de ellos que podemos entender la profundidad de las tragedias que se desarrollan ante nuestros ojos. Aunque el dinero y el control son las motivaciones declaradas, la historia profunda se escribe con sentimientos, con aquellos lazos invisibles que conectan a las personas, incluso cuando los separan abismos de odio. El final de esta historia no es el final de la violencia, sino el cierre de un capítulo doloroso que, esperamos, resuene en la conciencia de quienes creen que el poder está por encima de todo. Tal vez, solo tal vez, al comprender estas humanas tragedias, podamos empezar a vislumbrar un camino diferente, uno donde el amor no sea una sentencia de muerte, sino una verdadera liberación. Esperamos que esta inmersión en una de las historias más inesperadas y desgarradoras del narcotráfico mexicano haya sido tan impactante para ustedes como lo fue para nosotros al investigarla. Si han llegado hasta aquí, les agradecemos infinitamente su atención y su interés en los matices que a menudo se pierden en la versión oficial de estos relatos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras historias impactantes y análisis profundos que desentrañan la complejidad de nuestro mundo y sus protagonistas. Denle me gusta a este video si les gustó y compártanlo con aquellos que aprecian las historias que van más allá de lo superficial. Su apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál fue la parte más conmovedora o impactante de este relato para ustedes? ¿Creen que Ovidio actuó correctamente al seguir su corazón a pesar de las consecuencias? ¿Qué lecciones podemos extraer de este trágico romance? Queremos saber qué piensan. Estén atentos, porque en nuestro próximo video exploraremos los orígenes de El Mencho y cómo su ascenso al poder cimentó la brutalidad del CJNG. Hasta la próxima.